Bien, buenos días jóvenes, punto aparte, unidad número 4, la organización. Es decir, con esto terminamos la primera parte que es la mecánica administrativa. Y antes de entrar en conceptos y definiciones de lo que es la organización, vamos a ver ciertos elementos que justamente hacen que la organización tenga que funcionar. Entonces, esto se llama los sistemas de organización. Vamos a ver primero los sistemas, después vamos a ver el concepto de lo que son organigramas y de ahí ya empezamos en la parte teórica de lo que es la organización. ¿Ok? Entonces empezamos con sistemas de organización. Existen tres tipos de sistemas de organización. El primero es el sistema lineal o militar. No sé si alguna vez se los he mencionado. ¿Ya? Y aquí está. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros, bueno, en primer lugar, esto es un organigrama, pero no es el organigrama lo que estamos analizando en este momento, sino el sistema, estas líneas. ¿Quién manda a quién? La autoridad se ejerce, dijimos, de arriba hacia abajo. Y la responsabilidad se acata de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, el sistema de organización lineal militar es aquel que ejerce de una manera directa. Por ejemplo, aquí tenemos al gerente general, directamente lo manda al supervisor, este no puede rehuir su responsabilidad, y el supervisor lo manda a los empleados de una manera directa. Esta línea directa que ven ustedes, porque después vamos a ver unas líneas punteadas, significa un sistema de organización lineal o militar, es decir, un mandato directo. ¿Ok? Ahí está, lo que les decía, la autoridad se ejerce de arriba hacia abajo y la responsabilidad, ven, ¿no? La flechita va de arriba hacia abajo y la responsabilidad va de abajo hacia arriba. Me olvidé de mi, ¿no ves? De mi puntero láser con el otro. Como todo en la vida tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, nosotros vamos a citar justamente qué ventajas tiene el sistema lineal o militar. Reitero, esto después lo vamos a volver a repetir, pero ya de la manera teórica, como es el avance de la materia. Esto simplemente es un adelanto para que se pueda ver de una manera gráfica, que lo importante aquí es la manera gráfica, ¿no es cierto? Es lo que nos determina qué tipo de sistema tenemos y posteriormente qué tipo de organigrama. Bueno, una de las ventajas de este sistema lineal o militar es la facilidad en la toma de decisiones y ejecución de las mismas. Es decir, casi todo el mundo practica un sistema lineal militar, ¿no es cierto? ¿Manda a quién? El jefe. ¿Y obedece quién? El subalterno. No hay vuelta, no hay misterio. No hay conflictos de autoridad. ¿Por qué no hay conflictos de autoridad? Porque está bien definido. ¿Por qué se llama militar? Porque justamente los militares tienen dentro de sus estructuras administrativas que no hay, en otras palabras, no hay contestatarios, ¿no es cierto? El militar no debate, ¿ya? No cuestiona, no le dice, mire señor general, esto no es así, nada, no opina directamente. Ellos tienen un eslogan que dice subordinación y constancia. ¿Qué quiere decir? Que el que está por debajo de la cabeza tiene que acatar y así no existe ningún conflicto de autoridad. ¿Ok? Es muy claro y sencillo, es demasiado sencillo, ¿no es cierto? Es decir, el que manda está arriba, el que obedece está abajo. Es útil en las pequeñas empresas, sí. En las pequeñas empresas mucho se lo utiliza, justamente por ser tan sencillo. Es fácil de mantener la disciplina del grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe, lógicamente, quién manda a quién y quién obedece a quién. Y nadie, absolutamente nadie, rehúye sus responsabilidades. Así como tiene sus ventajas, lógicamente también tiene sus desventajas. ¿Qué desventajas tiene? Es rígido e inflexible. Quiere decir, si un mandato está, no hay opción de cambio.
¿ya? Y eso no, a veces no es bueno, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, cuando hay cosas este, que requieren mucho apuro, ¿no es cierto? Que requieren mucha urgencia, entonces lamentablemente este sistema no está adaptado para ese tipo de urgencia. Directamente se dio una orden y se dio y se tiene que cumplir. Y ustedes saben que en la vida hay dos variables que son importantes y muy importantes, lo que es la urgencia y lo que es la importancia. Y en la vida a veces nosotros confundimos la urgencia con la importancia en el orden de las prioridades, ¿no es cierto? Porque ¿quién tiene supremacía? ¿Lo urgente o lo importante? Lógicamente, lo urgente. Hay un niño que se está muriendo de asfixia, un niño de la calle, y yo tengo ahí a 1 metro un tubo de oxígeno para ponérselo, pero justo en ese momento está llegando la presidenta del estado y tengo que ponerle la alfombra roja para que pase. ¿Por cuál nos decidimos? ¿Por lo urgente o por lo importante? Por lo urgente, lógicamente por lo urgente. Y desgraciadamente este sistema es tan sesgado, tan rígido que ve lo importante y no lo urgente. ¿Ok? Depende de hombres clave. Claro, los hombres clave son los que definen justamente el mandato, ¿no es cierto? Los que tienen los niveles jerárquicos más altos. Entonces, quiere decir que si se sale uno de esos hombres, todo se desmorona. Es como tener un castillo de naipes. Sacamos uno entre medio y se desmorona, ¿no es cierto? Ah, se me pasó. No fomenta la especialización. Claro, en este caso, prácticamente el jefe es el tipo de la película, es el que tira el córner y va y lo cabecea, ¿no es cierto? Es decir, es la persona que lo sabe todo, en otras palabras, supuestamente lo sabe todo, ¿no? Entonces no hay especialistas para cada área. Los ejecutivos están saturados de trabajo, claro, por lo mismo que estoy manifestando anteriormente, ¿no? Porque no fomenta la especialización, es decir, los máximos ejecutivos tienen que estar preparados en todo y tienen que atender todas las necesidades, venga del rubro de donde venga, ¿sí? Bien, jóvenes, ahora sí. Vamos a ver otro sistema de organización que es el sistema de organización funcional o de Taylor. Taylor es el nombre del autor, lógicamente, ¿no? El que creó este sistema. Dice, consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada hombre ejecute el menor número posible de funciones. Fíjense ustedes, mientras que el sistema lineal militar, prácticamente un jefe o unos cuantos jefes hacían toda la tarea, el sistema funcional o de Taylor lo que hace más bien es distribuir todo el trabajo favoreciendo la especialización. Así hay el menor esfuerzo, ¿no es cierto? Y lógicamente todos los trabajos se hacen en conjunto, es decir, aquí participa justamente. Bien. Aquí tenemos nosotros, este es un organigrama, no es el sistema de organización, repito. El sistema de organización son estas líneas que ven ustedes que unen el organigrama. Miren aquí, por ejemplo, son líneas directas, continuas, ¿no es cierto? Y aquí estas líneas que son líneas punteadas. Entonces, miren lo que hace el sistema de organización funcional o de Taylor. Prácticamente les puedo decir que es un sistema híbrido entre este sistema lineal militar, ¿ya? Y uno que vamos a ver más adelante, que es el sistema staff, es decir, el sistema de asesoría, que se demuestra con estas líneas punteadas. Por ejemplo, aquí, miren, el director general lo manda directamente al superintendente, el superintendente a los encargados de costo, de tarjetas, de órdenes de trabajo y de disciplina del grupo, ¿no es cierto? Y los encargados, ahora sí, aquí está la cosa, miren, tiene relación con el otro encargado mediante sistemas punteados y con los jefes de abastecimiento, jefes de control, ¿ya? Estos son sistemas entonces de staff
o asesoría, que ya después se los voy a explicar con detenimiento. Entonces por eso se llama un sistema funcional o de Taylor, porque funciona de las dos formas, tanto como el lineal militar como con el sistema staff de asesoría, ¿ya? Este sistema se lo conoce como el sistema de mayordomos, ¿ya? Se indicaba en ese antiguo sistema de mayordomo que el mayordomo de una finca, en eso se basa, ¿no es cierto?, debía tener conocimientos mínimos en 8 campos. ¿Ya? Y aquí entonces, aquí están todos los obreros, ¿no es cierto?, pero el mayordomo tenía que prepararlos para que estos puedan ejecutar estos 8 campos. Primero, tomar tiempos ¿de qué? De lo que tarda un obrero en fabricar un producto, ¿no es cierto? Ya hablamos bastante, que lógicamente los tiempos son súper importantes en el tema de, peor si es una fábrica de producción, ¿ya? Segundo, elaborar tarjetas de instrucción. Y ese es el problema que hay con los obreros, ¿ya? Que los jefes nunca tienen tarjetas de instrucción para que los obreros ejecuten su trabajo. Y es por eso que la empresa fracasa o a veces los productos no salen de la mejor calidad posible, porque no hay ese grado de instrucción. Entonces, este sistema de mayordomo, ¿ya? Indica, ¿no?, que el mayordomo, en este caso el mayordomo viene a ser el jefe, tiene que tener tarjetas de instrucción y que los obreros todo el tiempo tienen que estar consultando. Fíjense, así está la flechita, ¿no es cierto? Tercer campo en el cual tiene que estar preparado el chefón, en este caso el mayordomo, ¿ya? Tienen que hacerse itinerarios de trabajo. ¿Qué significa itinerarios de trabajo? Itinerarios son los conductos regulares por donde debe ir una información o un grado de producción. En las empresas de producción, ¿no es cierto?, el itinerario justamente son los recorridos desde que se trae la materia prima, ¿no?, se utiliza la mano de obra, se utilizan los gastos generales de fabricación y se llega al producto terminado, ¿ya? Entonces aquí también dice que el mayordomo tenía que tener los itinerarios de trabajo bien establecidos. Otra de las atribuciones del mayordomo era, justamente con los obreros que estamos hablando, vigilar la disciplina de los obreros, es decir, vigilar la disciplina del grupo, que no se falten, que no lleguen tarde, que no se vayan a llevar algunas cosas, ¿no es cierto?, porque generalmente a veces pasa eso con algunos obreros, ¿no? Lógicamente no es con todo, ¿no? Entonces se tiene que, no tanto es eso, ¿no?, más es el tema de la producción y de la tardanza, ¿no?, y que estos cumplan fehacientemente y que hagan sus productos. Por ejemplo, en una fábrica de zapatos, que siempre lo pongo de ejemplo, si el obrero es negligente y hace mal su trabajo de costurado del zapato, pues el zapato no va a durar nada, ¿no? Y en el primer chutazo que le tiren a la suegra va a salir hecho bolsas de zapato, ¿no? Se va a abrir. Entonces se tiene que vigilar la disciplina del grupo. Ya, estos son 4 campos, ¿no? Los otros 4 campos radican en ¿qué? En que el mayordomo debe vigilar a los obreros, ¿no es cierto? Y no solamente a los obreros, perdón, sino que debe vigilar, esto es de los obreros, y esto es más que todo ya de la empresa. Debe vigilar el abastecimiento del material. Ya lo hemos hablado nosotros, en una empresa no puede faltar la materia prima. Preferible es que sobre a que falte, ¿ya? Porque si falta, ¿qué va a pasar? Lógicamente no vamos a tener con qué producir, vamos a estar con la empresa paralizada, ¿no es cierto? Y eso es una gran pérdida para la empresa. Entonces, es decir, el mayordomo debe velar por el abastecimiento, ¿no?, o por lo menos por instruir todo el tiempo a los obreros que esto vean el abastecimiento del material, ¿sí? Otro campo en el que debe estar todo el tiempo el mayordomo muy atento es en el control de la calidad. Control de la calidad del producto terminado, ¿no? Porque ¿qué va a pasar si no hacemos un buen control de la calidad? O nos pueden sancionar a nuestro producto, o nos pueden cerrar
temporal o permanentemente por tener mala calidad. O por último, ¿quiénes son los que nos van a castigar directamente? Los consumidores, ¿ya? Y los consumidores no andan con vueltas. Cuando un producto es malo, definitivamente no aparecen más y nuestro boliche se queda ahí paralizado, ¿sí? Otro campo también que tiene que velar el mayordomo es dar a los obreros el adiestramiento. No es lo mismo que las tarjetas de instrucción. Las tarjetas de instrucción son unas tarjetitas donde está con todo lo que tienen que hacer. Aquí se tienen que hacer cursos de capacitación permanentemente. Ya les dije que el mayordomo en todo caso es el jefe, estamos hablando del jefe, ¿no es cierto? El supervisor, ¿sí? Entonces tiene que dar adiestramiento. Y por último, la octava tarea que tiene que hacer el mayordomo, en este caso el jefe, es el mantenimiento continuo ¿de qué? De maquinaria, de equipos, de galpones, de los lugares donde está la producción, ¿no es cierto? Si no hacemos un buen mantenimiento, nuestros productos se pueden deteriorar y lógicamente va a ser para que o no hagamos una buena producción o la producción que hagamos va a ser deficiente, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el sistema organizacional, funcional o de Taylor, ¿ya? Este sistema tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La primera ventaja que tiene, hay una mayor especialización. Hay una especialización clarísima, ¿no es cierto?, en 8 campos, mientras que el otro lineal era ninguna especialización. El que sabía, sabía y lo sabía todo y tenía que saberlo porque si no lo sabía, fracasaba la empresa. Otra ventaja, dice, se obtiene la más alta eficiencia de cada persona. Claro, como todos están especializados, lógicamente que todos van a ser eficientes, ¿sí? La otra ventaja, la división del trabajo es planeada, no incidental. ¿Qué quiere decir? Que es planificada, no es accidental, no es espontánea. A ver, voy a hacer las cosas espontáneas. No, aquí no hay espontánea. La división del trabajo es bien planificada, no es espontánea. Eso quiere decir incidental o accidental, que vendría a ser en este caso algo que no está bien preparado, ¿no es cierto? Ya hemos dicho nosotros que lo que no está bien planificado no tiene, a veces pues no, por chiripazo puede ser que resurja, pero no tiene muchas ansias de ganar, muchas ansias de triunfar. Ya. Acá en este sistema el trabajo manual se separa del trabajo intelectual. Lógicamente, ¿por qué? Porque cada uno tiene una buena preparación y no se confunden los aspectos de cada uno de ellos, ¿no? Del trabajo manual y del trabajo intelectual. Y la última ventaja, que se disminuye la presión sobre un solo jefe, es decir, no como el lineal militar, que la presión estaba ejercida en el jefe máximo, ¿no? Que tenía que saberlo todo. En este caso se disgrega por lo menos en esos 8 campos que se proponen, ¿sí? Así como hay sus ventajas, también lógicamente hay sus desventajas. Entre las desventajas tenemos la dificultad de localizar y fijar la responsabilidad. Es que hay mucha gente metida acá, ¿ya? Entonces, y al haber mucha gente, a veces no se localiza cuál es la responsabilidad de quien ha infringido con la norma y de quien está trabajando mal, ¿no es cierto? Se viola el principio de la unidad de mando. ¿Qué dijimos que era la unidad de mando? Para cada función debe existir un solo jefe, ¿no? Y aquí, lógicamente, no hay ese control, ¿no? De la unidad de mando, porque hay demasiada especialización, es decir, ya se pasa al otro extremo, ¿no es cierto?, que abunda la especialización. No hay una clara definición de la autoridad y da lugar al rozamiento de los jefes. Claro, como hay tanto desglose, ¿no es cierto?, entonces cada uno tiene su especialización y cada uno maneja a su grupo. Entonces hay muchas veces roce, hay peleas, hay disputas entre los jefes. Y lógicamente todo el tiempo se están lamentando y se están discutiendo de quién manda a quién, ¿no es cierto? Porque lógicamente ya hasta se llega a perder el control. Esto entonces es en lo referente a la organización funcional o de Taylor. Y por último, la que tanto habíamos hablado, la organización staff. ¿Staff o no staff? Staff. Bien, ¿qué significa staff? Staff es una palabra en inglés que si ustedes la leen
o la traducen, significa asesor, asesoría. Este es mi staff, quiere decir es mi asesor. Surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance de la tecnología. La línea de autoridad, staff, se representa por medio de líneas punteadas, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y la autoridad de línea se representa con una línea continua. Entonces, ya sabemos que la autoridad lineal o militar es por una línea continua, mientras que la staff es por líneas punteadas. Y aquí es lo que alguna vez les hablé, no, después, cuando nos muestre el organigrama. Ya, aquí vamos a ver las ventajas y desventajas. Ya, ¿qué ventajas tiene? Se logra un conocimiento de experto, ¿ya? Que influyen en la manera de resolver los problemas de dirección. Claro, en el caso de los staff, quiere decir que ocupamos asesores de altísimo nivel, ¿no es cierto? Entonces se logra lógicamente que los conocimientos sean llevados por sistemas expertos, por gente experta, gente bien especializada. Otra ventaja dice que hace posible el principio de la responsabilidad y de la autoridad indivisible. Entonces, hace posible el principio de la responsabilidad, porque ahí se sabe quién es el que tiene que obedecer a quién, ¿no? Y entonces esto se hace indivisible. ¿Qué quiere decir? Que no hay fuga de responsabilidades. Así como hay ventaja, lógicamente también tiene desventaja, ¿sí? Podríamos decir que las desventajas son algunas muy interesantes. Por ejemplo, dice, puede producirse una confusión considerable si no se delimitan bien los deberes y las responsabilidades. Claro, en este caso, muchas veces se confunde, ¿no es cierto?, los derechos y las obligaciones. Entonces, deberes y responsabilidades, dice. Hay una confusión porque justamente están los asesores metidos de por medio. Después vamos a hacer un comentario de eso. Pero sigamos acá. Puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus funciones. Claro, resulta que los asesores, ¿no es cierto?, no tienen autoridad sobre las personas. Son simples asesores. Y en el momento de la verdad, lógicamente el personal tampoco es tonto, ¿no? Se da cuenta de que son simples asesores y lógicamente no se produce la conjunción que tiene que tener entre los derechos y las obligaciones, ¿sí? Y la última desventaja dice, puede existir rozamiento entre los departamentos. Bueno, esto está mal expresado, no es entre los departamentos, ni modo que vengan ni que fuera un micro, pues no para un departamento rozarse con el otro. No. Pueden existir rozamientos entre los jefes o las personas de los departamentos, ¿sí? Entonces, esa es otra de las desventajas. Y aquí tenemos la famosa organización staff. Miren ustedes, mientras aquí el presidente... A ver, nosotros cuando lecturamos un organigrama, siempre vemos los niveles, ¿no es cierto? Los niveles. Aquí están los primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. A ver, veamos de aquí para atrás o para encima si quieren ustedes. Ahí están los obreros. Ahí, a lo mejor son cientos de obreros, ¿sí? A ver, el presidente tiene mandato de decisión sobre el obrero. Claro que tiene. Y es un mandato directo, ¿no es cierto? Pero por intermedio del director, del superintendente, del supervisor, pero manda directamente al obrero, respetando lógicamente los conductos regulares. Pero la pregunta del millón, aquí, el asesor legal o asesor jurídico, ¿tiene mandato sobre este supervisor, por ejemplo? ¿Quién me responde? Nadie me responde porque lógicamente no están ustedes con voz en on, sino voz en off. ¿Ya? No tiene. ¿Y por qué no tiene? Justamente por estas líneas punteadas que hay aquí. Estas líneas punteadas dice que este asesor, ¿a quién manda? A nadie. Ahí se queda. Simplemente le sugiere al presidente, ¿no es cierto? Lo asesora, ¿sí?
Y este consultor de director también al director de la fábrica lo asesora, pero no tiene absolutamente nada ni sobre el superintendente, ni sobre el supervisor, ni sobre los obreros. Entonces, y justamente por eso es que se producen tantas disputas donde hay los sistemas de organización staff. A ver, vamos a pasar.